vamos a empezar nuestro estudio, ¿verdad? De los 10 mandamientos. Ya hemos pasado, repasamos el primer mandamiento. Ahora vamos a entrar al segundo mandamiento, que posiblemente igual vamos a tener preguntas y sería bueno, ¿verdad? Que mientras exponemos un poco todo el mandamiento, ojalá esto nos ayude a hablar, ¿verdad? También de otros elementos presentes dentro de este mandamiento. Bueno, vamos a orar y pedir al Señor que nos guíe en esta noche. Padre eterno, te damos gracias, oh Dios, por la noche y gracias, Padre, por todos mis hermanos que están aquí. Gracias, Padre, porque podemos tener esa libertad para estudiar tu palabra. No hay mayor reto, Padre Santo, que estar confrontados con tu ley. Es claramente difícil cuando nos asomamos a tu ley, que la verdad, Padre Santo, no la cumplimos como tú nos pides que debamos cumplirla. Así que, Padre, cada vez que estamos al frente de tu ley, solamente nos recuerda a Cristo como aquel único que ha cumplido la ley perfectamente y que por Cristo somos salvos. Pero también, Padre Santo, nos enseñas a cada uno de nosotros a cómo amarte. Así que, Padre, ayúdanos a todos en este caminar cristiano. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la semana pasada, mis hermanos, estábamos haciendo un resumen. Ya no vamos a agarrar para hacer ese resumen. Pero yo creo que sí quedó algo bastante importante y creo que para todos es que cuando la palabra de Dios llega y dice que la ley de Dios nos manda a nosotros a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, la manera práctica en que debemos hacer ese mandamiento es no tener otros dioses, o sea, cuidándonos con todo lo que implica no tener otros dioses, que ya lo repasamos, ¿verdad? Primer mandamiento. Segundo mandamiento, no hacer imágenes. ¿Usted quiere amar a Dios? Bueno, no tenga otros dioses. ¿Usted quiere amar a Dios? No haga imágenes de él. Tercero, no tome el nombre de Dios en vano. Y cuarto, guarde el día de reposo. Cuando usted y yo hacemos esto, estamos amando a nuestro Dios. Claro que implica muchos más, porque cada mandamiento que nosotros vamos a ir viendo ya ahora de aquí en adelante nos quedará a nosotros como ir abordando cada mandamiento por lo menos 2 martes para darle un buen avance al estudio, pero vamos a ver que es de diversos temas. Cada uno de estos mandamientos tiene totalmente un tema por mandamiento prácticamente. El de hoy vamos a hablar es de adoración. Ese es el punto. No hacernos imagen de nuestro Dios es la instrucción de nuestro Dios de no adorarlo de otra forma a menos de la que Él pide específicamente. Pero antes de entrar al mandamiento, al segundo mandamiento, debemos recordar varias cosas que siempre son necesarias a la hora de la ley de Dios. 4 elementos principales a la hora de leer la ley de Dios. 1, nuestro Dios nos está enseñando cómo amarle a Él. Entonces, prestemos atención a su enseñanza. 2, debemos tener un corazón humilde, porque al entender lo que nos está enseñando, vamos a ver que usted y yo no cumplimos ese mandamiento perfectamente. 3, solamente hay uno que sí lo cumple, Cristo. Y esa es la gracia y la misericordia. Y 4, cada vez que leemos la ley, entendiendo la gracia que Dios nos ha dado, pues que esto nos anime a usted y a mí, ahora con un corazón nuevo, porque todos los que estamos aquí es a gracia de Cristo, tenemos un corazón nuevo para que nos ayude a qué? Nos ayude a amar más a nuestro Dios
Y esto nos está ayudando a nosotros a cómo amarlo mejor. ¿Cómo vamos a amar cómo vamos a amar mejor a nuestro Dios? Bueno, cumplamos los 10 mandamientos. Y ya vimos, ¿verdad? Cada mandamiento nos va a dar dos aspectos. Uno, deberes a realizar, y dos, la parte de lo que no debemos hacer, las exigencias y la parte que no debemos hacer. Hay una parte que usted debe hacer. Aunque el mandamiento diga, no harás imagen, hay algo también implícito de lo que debemos hacer. Si no debo hacer esto, ¿qué debo hacer? Hoy vamos a comenzar con eso. Hoy vamos a comenzar con lo que debemos hacer. Y terminamos y rematamos la próxima semana con lo que no debemos. Ahora, mis hermanos, si hay dudas o preguntas, podemos hablar. Pueden preguntar. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, yo tenía el Pastor, libro ahí aquí. nada más ahí tenemos hoy la compañía de Abraham de México, nuestro hermano, ¿se acuerda? Abraham, sí. Buenas noches, Abraham. Dios me lo bendiga. Bienvenido. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias Bendiciones. por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias. Bendiciones, Abraham. Dios Gracias. me lo bendiga. Ok, mis hermanos. Entonces, vamos a ver. Recuerden que estamos tomando, ahí le estoy compartiendo la pantalla, estamos tomando el punto de partida desde desde los teólogos de Westminster que redactaron el Catecismo Mayor, y a la luz de la Escritura, pues tenemos una respuesta de estas preguntas que se le generan al mismo mandamiento. Entonces, vamos aquí, tal vez algún hermano que me pueda leer cuál es el segundo mandamiento. Alguien que lo lea, ahí lo tenemos en la pantalla. Tiene varias implicaciones acá. Si gusta yo. Ok, Vanessa. Dice, el segundo mandamiento es, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien. En esta parte, mis hermanos, fíjese que el mandamiento nos está dando pues una clara explicación de lo que no debemos hacer. Pero antes de empezar el segundo mandamiento, yo quisiera hacer como más o menos una pregunta de, de, de ver más o menos si nos ha quedado claro que este es el segundo mandamiento, porque sí me ha topado que a veces como no nos queda muy claro cuál es ese segundo mandamiento. Entonces yo quisiera preguntar si realmente hay dudas. El primer mandamiento en Éxodo 20, ustedes lo pueden ver en el versículo, me parece que debe ser el versículo 3, porque ustedes ven aquí que Éxodo 20, 4, 6 dicen no te harás imagen. Entonces mi pregunta más bien sería para todos. ¿Nos queda claro de que el segundo mandamiento es no te harás imagen, o algunos creen que forma parte del primer mandamiento? Yo creo que de mi lado está claro, pastor, porque si sabemos el catolicismo, este es uno de los que eliminó de la lista de los mandamientos, ¿verdad? Ellos lo Es cambiaron por correcto. otro. Entonces hay que, según ellos, está intrínseco en el primero. Ujú. Entonces no lo nombran porque obviamente pues iría a cambiar toda su doctrina de la idolatría, por decirlo de una manera. Entonces ellos dicen que no es que se eliminó, sino que realmente es como una parte. Para mí están separados porque sí tiene la idolatría es que es una acción por sí sola, ¿verdad? Y vemos a Dios reclamándole a los israelitas mucho sobre el tema de idolatría. Ok. Bien,
voy a tratar de repasar, porque sí, veamos, nuestra hermana Andrea, la que está aquí ahorita, dice que sí, que tal vez para ella sí forma parte del primer mandamiento. Recuerde que sí tenemos un resumen de la ley, eso lo vimos la semana pasada. Un resumen de la ley es decir que estos 4 primeros mandamientos nos indican a cómo amar a Dios, pero son 4 mandamientos. Cada uno tiene un mandamiento específico. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tener otro Dios. El hecho es crear un ídolo, que eso es lo que nosotros vimos en el primer mandamiento. Tener alguien diferente a nuestro Dios. Ahora, en el segundo mandamiento, cuando dice no te harás ninguna imagen, no estamos hablando de otro Dios, estamos hablando de crear una adoración que Él no ha pedido. Entonces, para esto vamos a tomar un par de ejemplos. Ustedes saben que ya yo he mencionado el pecado de Israel con Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés sube a la montaña para recibir los 10 mandamientos y el pueblo está esperando, pero claro, ven que relámpagos y fuego y todo, pero Moisés duró mucho? Duró varios días que estuvo ahí y Dios le estaba dando la ley precisamente. ¿Qué fue lo que hizo Aarón junto con todo el pueblo? El pueblo llegó y le dijo, haznos un Dios para el cual adorar. Y lo que Aarón hace es, bueno, agarra todos los zarcillos o el oro y levanta un becerro. ¿Por qué un becerro? Porque están buscando una imagen creada de un animal fuerte como el becerro. Y esto es lo más interesante en esa historia. Aarón no dice, este es otro Dios. Aarón no dice eso. Aarón dice, este fue el Dios que lo sacó de Egipto. El único Dios que lo había sacado había sido Dios, Jehová. Y Aarón lo que hizo fue ponerle una imagen. Y obviamente fueron castigados por ese mismo pecado. ¿Sabe quién más hizo algo parecido? Cuando estaba en el reinado de Salomón, el reinado se divide por Roboam y Jeroboam. Entonces se divide el reino de Israel, las tribus del norte y las tribus del sur. Uno de los reyes, por evitar de que fueran a adorar a Jerusalén, crea 2 templos. Y en esos templos, ¿qué fue la figura que puso? Unos becerros. Y vuelve lo mismo. Le vuelve a decir al pueblo, este es el que te sacó de Egipto. Entonces lo que tenemos aquí es otra cosa. El concepto que nos quiere dar el mandamiento es un mandamiento sobre la manera en que adoramos a Dios. En primer mandamiento nos dice a nosotros que solo debemos tener a ese Dios, no debemos tener otro. Él nos está diciendo, no tendrás otro Dios, o no te hagas otro Dios. Pero el segundo mandamiento nos está diciendo a nosotros cómo debemos adorarlo. A eso nos vamos a hablar o ver a través de la escritura qué es lo que nos dice ese mandamiento. Entonces, volviendo al pasaje donde estamos, ¿cuál es el segundo mandamiento? Fíjese que está diciendo, no vamos a hacer una imagen, no vamos a hacer una imagen de ese Dios único. El primer mandamiento nos dice que solamente debemos honrar a Dios, pero el segundo mandamiento te está diciendo que no le debes hacer imagen. No debemos hacer nada, ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso. Muy bien. Pregunta.
¿Qué podría ser? Yo tengo mi propia observación sobre por qué Dios no quiere. ¿Qué podríamos decir nosotros? ¿Por qué Dios no quiere que se le haga ninguna imagen? ¿Qué es lo que podríamos conversar sobre ese punto? Escucho opiniones. Sobre esa línea, ¿no? ¿Perdón? El hombre se pierde sobre la línea de la idolatría, empieza a ver la parte física y, o sea, siento como que pone a Dios a un plano más humano. A la hora de personificarlo, lo baja, por decirlo así, del cielo para ponerlo de una forma más humanoide, por ponerlo de una manera. Y ahí es donde puede entrar la vanagloria o empezar a compararnos nosotros como hombres con un Dios ya personalizado. Muy bien. ¿Qué más creen, mis hermanos? ¿Por qué creen que, digamos, Dios nos ha pedido a nosotros que no debamos hacerle una imagen? Yo pienso parecido a Mau, que digamos, Dios es trascendente, es completamente diferente a nosotros y al asignarle una imagen estamos minimizando esto tan inexplicable para el ser humano y es un ídolo porque estamos adorando algo que conocemos, pequeño, finito. En cambio, Dios es infinito y Él solo ha revelado parte para que nosotros lo sepamos. Entonces, es un ídolo, se transforma en un ídolo. Yo lo veo como la revelación de la omnipresencia de él, omnipresente. Okay. Pastor, yo lo veo como que no hay nada que se le compare a él. Algo parecido a lo que dijo Susana. Estamos todos igual, digamos. Cuando yo me hice la pregunta, digamos, por qué Dios nos estaría pidiendo a nosotros que no le hagamos una imagen? Creo yo principalmente, mis hermanos, es porque no hay nada creado que se asemeje a Él. Porque Dios creó todo. Y si usted tiene que tomar una figura, usted estaría tomando algo inferior para representar algo superior. Y no lo hay. Además de que Dios es espíritu. Aunque haya algunas imágenes, ahora estaba pensando en Nehemías. Nehemías utiliza mucho el brazo de Jehová, nos ha libertado, pero eso no quiere decir que Dios tenga un brazo. Cuando Moisés le dice, quiero ver tu gloria, y Dios le dice, vos lo único que vas a poder ver es mi espalda. Pero eso no quiere decir que Dios tiene una espalda. Él es espíritu, no tiene cuerpo. Y es un Dios, ¿verdad? Como acaba de decir Susana, ¿verdad? Que trasciende. Y nuestro Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros de que no deberíamos representarlo porque habría esa particularidad. Estaríamos tomando algo creado para poder darle una representación a Él. Imagínense nosotros representando a Dios como un toro. No se asemeja al toro, a nuestro Dios en ningún sentido. Por más fuerte que nosotros veamos la imagen del toro, no es una muy buena representación de él. Pero bueno, es bueno simplemente comenzar a hablar de este mandamiento así. Yo creo que la próxima semana vamos a ver en la parte que lo que no debemos hacer, sino que vamos a comenzar con lo que sí debemos hacer. Hablemos más bien de qué es lo que este mandamiento nos manda. Ahora, fíjese, esta parte es sumamente interesante. Es cortita, la lista es corta, pero sí tiene algunas cosas aquí interesantes. Fíjese, ¿cuáles deberes se exigen en el segundo mandamiento? Entonces, recordemos esta parte. Ahora se nos está pidiendo a nosotros una exigencia en este segundo mandamiento. ¿Qué se nos pide? ¿Qué debemos realizar usted y yo? Cuando usted escucha el mandamiento no hacer imagen, recuerde que se nos está pidiendo algo que debemos hacer. Ahora preste atención a la lista. 1.
Lo que se nos pide es el recibir, observar y conservar pura y completa toda adoración y ordenanza religiosa que Dios ha instituido en su palabra. Entonces se nos está mandando a nosotros el deber es de recibir, observar, conservar toda la adoración y ordenanza religiosa que Dios ha instituido en su palabra. Obviamente no podemos adorar algo o una forma fuera de lo que la palabra nos dice. Por eso el mandamiento tiene la particularidad de regular cómo debemos adorarlo. Está implícito aquí, porque Dios no está permitiendo que se le adore por fuera, a menos de que sea exclusivamente por medio de la palabra de Dios. Pero como ven, este mandamiento está girando en torno a la adoración, a la ordenanza religiosa instituida en la palabra. Tiene este mandamiento, como yo quiero que lo veamos, ¿verdad? Cada mandamiento tiene como un tema diferente en cada uno de los mandamientos. El tema que vamos a hablar en este segundo mandamiento tiene que ver con adoración. Tiene que ver con la manera en que usted y yo adoramos a nuestro Dios. Y la primera premisa que se pone es no le haga ninguna imagen. Eso lo se ve muy claro. Pero no solamente nos pide a nosotros que no le hagamos una imagen, sino que además usted y yo le debemos adorar con los elementos que Dios ha dejado en su palabra permitidos para adorarle. Entonces, el catecismo nos va a dar a nosotros una lista de lo permitido para la adoración. Ahora, preste atención, mis hermanos, porque mucho en la adoración dentro de las iglesias evangélicas pareciera ser que está abierto para realizar muchas cosas, pero no es así. ¿Qué es lo permitido por Dios bíblicamente de cómo debemos adorarle? ¿Qué es lo que Dios nos ha permitido a usted y a mí para cómo adorarle? Preste atención, vea aquí, particularmente la oración y la acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir un poco lento porque no es necesario también correr en esta parte. ¿Sabe qué es lo que Dios nos está pidiendo y exigiendo a cada uno de nosotros? Orar. Y yo creo que una de las ordenanzas de nuestro mismo Señor Jesucristo es que cada uno de nosotros nos presentemos delante de Dios en oración. Y no solamente es una exigencia en la cual cada uno de nosotros tiene esta disciplina de la oración, sino que además debemos orar a nivel de iglesia, y no solamente a nivel de iglesia, sino también congregacional. Usted y yo tenemos un llamado a la oración. Y aunque la oración sea algo, una herramienta que Dios nos ha dejado para crecer y alimentarnos espiritualmente, al mismo tiempo, mi hermano, escuche esto, es un deber que usted y yo debemos hacer. Y el no orar es actuar en desobediencia al segundo mandamiento. Oiga esto, mi hermano, qué tremendo. Aunque la oración es un alimento, es un beneficio para usted y para mí. Cuando usted y yo nos ponemos a orar y derramamos nuestro corazón y nuestra alma, nuestro Dios nos va a estar alimentando nuestra alma por medio de la oración. No solamente lo hacemos por un beneficio propio, sino que en el segundo mandamiento, usted y yo somos llamados y exigidos a pedirle a nuestro Dios. ¿Por qué nuestro Dios nos ha dejado la oración? ¿Por qué Dios nos deja la oración? Una manera de alabanza, comunicación. Muy bien.
Hay una específica que estoy pensando, pero cierto, sí, para alabanza y adoración. ¿Por qué nos ha dejado la oración? Nos ayuda Agradeciendo. a librarnos de las tentaciones, hermano. Ok, nos disciplina, ¿verdad? En un sentido, y nos ayuda para a no caer en lazos del enemigo. Eli. Para agradecer lo que hace por nosotros. Sí, es una acción de gracias, como había mencionado Mauricio. La escritura dice, mi hermano, que Dios ha puesto la oración porque Él quiere que usted y yo le pidamos. Usted no se ha puesto a pensar, digamos, de que Dios sabe lo que usted y yo necesitamos, mejor que lo que usted y yo sabemos. Dios sabe exactamente lo que tu alma ocupa o lo que tu necesidad física ocupa. Dios ya lo sabe. Y es más, sin la necesidad que usted se lo pida, Dios posiblemente te lo va a dar. Pero el hecho es que Dios ha dejado la oración y no solamente en el Nuevo Testamento. Dios ha dejado la oración desde el Antiguo Testamento, nos ha dejado la oración. Es una manera de comunicarnos con Dios, las oraciones. Los cánticos es una forma de orar. Y Dios nos ha dejado entonces las oraciones. ¿Para qué? Para que usted y yo no se nos olvide que todas las cosas son dadas por Él. Ahora, Dios ha pedido y ya nos ha mostrado a nosotros que esta es la manera en que usted y yo debemos orar. Cuando estamos viendo el segundo mandamiento, mis hermanos, estamos usted y yo en todo lo que tiene que ver en la manera en que a Dios le agrada cómo le adoramos. Y Dios quiere ver en usted y en mí vidas de oración. Por algo Cristo mismo llegó y dijo, orad sin cesar. Porque la oración es algo sumamente necesario en nosotros. Nos da disciplina, nos da humildad, nos da reconocer a nuestro Dios, nos recuerda a nosotros, como dijo Abraham, nos ayuda para mantenernos en santidad. Le pedimos a Dios siempre santidad. Nos recuerda en el nombre de quién tenemos que orar, en el nombre de Cristo. Nos recuerda que el Dios, el Padre, es el que nos da todas las cosas. Es una muy buena disciplina, pero además de ser una disciplina, que con mucho gusto lo hacemos, Dios nos la pide y es una forma de amar a nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, yo le hago la pregunta y hablando de la oración, ¿cuántos de nosotros pecamos? Porque me incluyo en oraciones pecaminosas delante de Dios. Muchos de nosotros nos ponemos a orar, mi hermano, y estoy casi seguro que nuestras oraciones no pasan del techo, porque fue una oración rápida, fue una oración sin poner nuestra alma, sin poner fe. Muchas veces nuestras oraciones son mecánicas. Quiero, mis hermanos, que repasemos esto. Una forma de amar a nuestro Dios es saber también a orar. Los teólogos del Catecismo de Mayor no solamente exponen los 10 mandamientos, sino que más adelante se meten en la práctica de la adoración. ¿Y qué es la práctica de la oración? Hay que saber cómo orar y por eso se estudia el Padre Nuestro. Se habla sobre los sacramentos, que ahorita lo vamos a ver. Otra forma de adorar a Dios. Pero el punto es, ¿cuánto ofendemos a Dios en nuestras propias oraciones, deberes que debemos hacer y lo hacemos mal? Cuando Dios nos está pidiendo, usted llegue y dice, bueno, pero entonces, ¿cómo sé yo cómo devorar? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no nos dio una instrucción para cómo saber orar, cómo presentarse delante de Dios?
Cristo mismo llega y dice, ustedes no reciben porque ustedes piden mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque no pedimos según su palabra, pedimos según nuestros propios deseos. Muchas veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios y queremos hacer las cosas o ver nuestras cosas desde nuestra perspectiva. Ahora, mis hermanos, hay que considerar mucho el aspecto de cómo orar. Y aún en el deber nuestro de la oración, reflexionando, ¿cuánto pecado no hay en nuestras oraciones? ¿Cuánto de nosotros nos ponemos a orar y nuestra mente se pierde en la oración? ¿A cuánto no nos ha dado sueño en la oración? O sea, mis hermanos, hay mucho que reflexionar. Es un deber que debemos hacer. Es algo que nos alimenta a nosotros espiritualmente. Pero vea qué interesante que con solamente pensar en el deber que debemos hacer, y muchas veces incluso lo hacemos mal, ¿cuánto más bien tenemos que pedir perdón a nuestro Dios? Este segundo mandamiento nos manda a nosotros sobre nuestras propias disciplinas de adorar a nuestro Dios, lo que Dios sí nos ha permitido hacer. Pero la pregunta sería, ¿está usted y yo haciéndolo bien? En el Antiguo Testamento hay unas expresiones de nuestro Dios que sí son fuertes. Él llegó y dijo, no escucharé sus ruegos. En los Salmos aparece, por el pecado del pueblo. Y dice, orarán y no escucharé, dice nuestro Dios. No sé, mis hermanos, si eso es lo que hace la ley. Nos enseña que tenemos que orar y ojalá hacer buenas oraciones para por lo menos no pecar en la oración misma. Y después orar a nuestro Dios, no dejar esta disciplina que sea eventual en nuestra vida diaria. Especialmente la oración, mis hermanos, he hablado bastante de la oración, porque la oración muchas veces es descuidada y la oración debemos tenerla en la vida del creyente. La vida del creyente tiene que estar llena de oración, porque las fuerzas no son de nosotros. ¿De quién vendrán? Vendrán de nuestro Señor Jesucristo y debemos pedirlas. He estado preparando ya el sermón del domingo y estoy leyendo en Tesalonicenses, que es donde estamos, ¿verdad? Así que les voy a adelantar un poquito. Pero si leen Primera Tesalonicenses, capítulo 2 y 3, que es para dónde vamos, viene a Pablo cómo oraba por la congregación y el hecho de mantener fervientemente las oraciones a Dios. Entonces, mis hermanos, es una exigencia que Dios nos pone. Tengámoslo ahí presente a la hora de pensar en este mandamiento que Dios nos ha pedido a nosotros, particularmente orar. Y acciones de gracias, que también es la oración. ¿Alguna pregunta? Si no, para avanzar. Muy bien, ¿todo clarito? Oraciones buenas en el Señor, amén. Buenas oraciones, estamos bien, ok. Punto 2, vean mis hermanos. Perdón, amor, solamente para hacer un Ajá. comentario así rápidamente. Yo creo que es importante que cuando nosotros oremos, tengamos presente que sea para según la voluntad de Dios, porque muchas veces pedimos que se nos resuelva ya, porque somos impacientes de la forma que nosotros queremos o como nosotros lo pedimos. Pero yo creo que es importante mencionar en las oraciones, o sea, hágase tu voluntad. Ok. Y sí, es parte de orar o la enseñanza de la buena oración.
es pedir según la voluntad de nuestro Dios y no nuestra voluntad. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así igual en la tierra. Ok. ¿Cuál otra exigencia nos pide en este segundo mandamiento? ¿Qué debemos hacer? Fíjense en este. La lectura, la predicación y el escuchar la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es otro elemento dentro de la adoración de nuestro Dios? ¿Qué es lo que Dios nos ha dejado o nos ha permitido a usted y a mí cómo adorarle? Es el hecho de que usted y yo escuchemos su palabra. Eso es una forma en que a Dios le agrada que le adoremos. Esto es sumamente muy interesante. Recuerde que Dios quiere adorarle. Pareciera ser que es algo que usted tiene que hacerle a Dios. Y digamos que por lo menos si nosotros hablamos de cantar, uno podría decir, sí, yo le estoy cantando a Dios, le estoy haciendo algo para Él. Pero dentro de la adoración a Dios, Dios le está diciendo a usted, adorar significa escuchar. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Adorar a Dios implica que usted se siente a escuchar la palabra de Dios y aprender de ella. Una forma en que usted adora a nuestro Dios es en la manera de escuchar la palabra del Señor. Quiero mencionar esto. Yo sé que yo soy el pastor y no voy a hacer las críticas aquí, pero este es el momento en que hay que hacerlas. En la semana uno viene preparándose para el sermón y uno viene sacando el tiempo, las horas, la lectura, el estudio. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto usted se prepara para escuchar la palabra de Dios? ¿Nunca se ha puesto a pensar, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros llegamos preparados para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros llegamos con el corazón listo y preparado, deseosos de escuchar la palabra de Dios, atentos, sin dejar que ninguna distracción nos quite? Ustedes me han escuchado en el culto, cuando yo oro o cuando estamos preparándonos para escuchar la palabra del Señor, que Dios nos quite cualquier distracción. ¿Por qué? Para que por lo menos nuestro corazón y nuestra mente esté lista para escucharlo. Ahora, por lo menos estamos haciendo la oración, pero ¿cuántos realmente llegamos preparados? Ha sido una muy buena práctica. Muchos creyentes se duermen temprano el sábado para llegar preparados bien el domingo sin ensueño, para poder estar bien atentos y escuchar la palabra del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros nos preparamos para escuchar la palabra del Señor? Yo sé, mis hermanos, eso es lo duro. Eso es lo duro de llegar a la ley de Dios, porque tiene que tocar nuestra adoración y este mandamiento nos está diciendo a nosotros cómo usted está adorando a Dios. De esto tiene que ser duro. Recuerden los 4 usos de la ley. Nos enseña y el segundo nos tiene que preparar para ser humildes. Y si esta ley no llega a tocar las fibras en la manera en que usted y yo estamos escuchando la palabra del Señor, entonces la palabra de Dios no está haciendo lo que tiene que hacer, amonestarnos. Y tiene que llamarnos a nosotros la atención. Por eso es bueno repasar los 10 mandamientos, porque mis hermanos, a veces se nos olvida un montón de cosas que nosotros deberíamos tener que estar haciendo. ¿Cuáles son las prácticas que usted y yo estamos haciendo para escuchar la palabra del Señor?
¿Cuántos de nosotros estamos llegando preparados para escuchar la palabra del Señor? Yo aprecio mucho porque sí sé que hay muchos hermanos que toman notas y apuntan y varias cosas. Y sé que hay hermanos que ponen atención. Yo quiero que nada más entendamos que la ley de Dios nos manda a nosotros a que si Dios nos está mandando a nosotros a adorarle y su ordenanza de adoración implica escuchar su palabra, tengamos listo esto. Ahora, eso es por un lado. ¿Qué pasa a muchos de mis hermanos que se han quedado en línea? La mayor cantidad de distracciones. Y en medio de la predicación, nuestro respeto hacia Dios. Porque Dios está hablando. Por eso sí, como muchos hermanos han dicho, sí, claro, mucho mejor estar presencial porque me veo obligado a no hacer otra cosa más que poner atención. Pero mi hermano, usted y yo no debemos olvidar que nuestro Dios está viendo su corazón. No solamente a usted físicamente, su corazón de lo que usted está haciendo en cuanto a adorarle a Él, escuchando su palabra. Vuelvo a decirlo, mis hermanos. Esto es lo que hace la ley de Dios. Nos confronta con nuestro pecado. Esto es lo que hace la ley de Dios. Y por eso a veces a nosotros, yo no sé, nos toca, ¿verdad? Pero ojalá para que nosotros podamos reconocer humildemente nuestro pecado. Y por eso lo digo, cuando usted y yo cada domingo leemos la ley de Dios, dígame quién va a poder llegar a decir, sí, yo cumplí perfectamente la ley de Dios. Es tremendo, ¿cierto? Y apenas llevo el segundo, nos falta el resto. Nos faltan los demás. Y este es el segundo mandamiento, nos falta. Ok, vamos a seguir porque la idea es avanzar en este aspecto. Ok, escuchar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que les había dicho que esto está hablando de adoración? Fíjese, tercer aspecto que usted y yo debemos hacer, administrar y recibir los sacramentos. Aquí nosotros tenemos los sacramentos, tenemos la Santa Cena y el bautismo. Y igual, hermanos, generalmente nosotros en la iglesia yo aviso, o tal vez con una semana, aviso que viene un bautismo o aviso que viene la Santa Cena, con cuánto tiempo nosotros nos preparamos para adorarle a Dios aquí. Y mucho tiene que ver, esto es lo que usted tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? ¿Viene preparado para la Santa Cena? Bueno, la misma Santa Cena tiene su propia regulación. La misma Santa Cena llega y dice, discierne el corazón, porque de lo contrario, juicio come y bebe. La misma Santa Cena trae su propia restricción para todos nosotros. No podemos llegar así simplemente. Hay que discernir el corazón para llegar y presentarnos a la Santa Cena. Bueno, fíjese, adoración. Ya llevamos aquí 3 elementos de adoración. Oración, la palabra, sacramentos. Pero no solamente esto implica, vean lo que también implica, el gobierno y disciplina eclesiásticas. La disciplina, parte de la adoración a nuestro Dios, implica nuestra obediencia. ¿A quién? A nuestros ancianos o a nuestros pastores. Eso está también involucrado en la parte de la ordenanza de nuestro Dios, de nuestra adoración a Él, mantenernos en el gobierno y la disciplina eclesiástica. Dice también el ministerio y el mandamiento del mismo. El ministerio, estamos hablando de los que han sido llamados por Dios y el mantenimiento del mismo. Entonces es importante. Fíjese que este está en 518. Y en 518 nos establece, ¿ve? El mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar los santos para la edificación del cuerpo.
Se refiere a los ancianos que gobiernan bien, que sean tenidos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Por la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y aquí entonces nos está hablando de los versículos referentes a este punto. Es el ministerio, ¿verdad? Parte de la adoración se necesitan ministros, ¿verdad? Para que regulen esa parte. Entonces, la iglesia es llamada a hacer el llamado de, si la necesidad de ancianos o la necesidad de diáconos, es la iglesia la que tiene que realizar también parte esa responsabilidad. Me llama mucho la atención estos últimos tres son interesantes. Quisiera también, creo que con esto casi terminamos, ¿verdad? Esta parte. Pero me llama mucho la atención acá. Parte de la adoración incluye el ayuno, el jurar por el nombre de Dios y los votos hechos a él. Quisiera preguntar, ¿qué entendemos por el ayuno y el jurar y votos? El catecismo nos está diciendo a nosotros de que una forma activa para poner en práctica el segundo mandamiento es en el hecho de hacer ayunos y también el de hacer juramentos y votos hacia nuestro Dios. ¿Qué opinan? El ayuno es más santificación para la persona, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que se ha tergiversado un poquito el tema y lo hacen creyendo que por medio del ayuno pueden torcer el brazo a Dios. No lo hacen de una manera de humillación ni nada de eso, sino como una manera de pedir y de exigir una cosa. Uh-huh. Como si Dios fuera un genio de una lámpara. ¿Cuántos de las iglesias de mis hermanos, porque no, creo que no he podido conversar, digamos, este tema, pero cuántos en las iglesias que estaban antes tenían prácticas de ayuno? ¿Habían ayunos Sí, o claro. jornadas de ayuno? Sí, muy comunes, claro que sí. ¿Y qué era más que todo el ayuno? Era... Es que se hacía como un preámbulo antes de hacer algún tipo de actividad masiva, como las noches de milagros o cosas por el estilo, Ya. de una manera de preparar el camino, por decirlo así, y era de petición porque se declaraba, se profetizaba, se pactaba, todo lo que ahora, pues, entendemos ahora que no se hace, pero era más que todo declarar y exigir, ¿verdad? Clamar, que es lo que llamaban ellos, que era un clamar. Uh-huh. Pero era una manera de una preparación y, por ejemplo, cuando se hacían los famosos encuentros, se hacían 5 días de ayuno, pero hacían un ayuno de mediodía aproximadamente, Uh-huh. de 5 de la mañana a mediodía o de 5 de la mañana a 5 de la tarde, no eran continuos. Pero era la misma razón, era más que todo para pedir, no tenía ningún tipo de otra, o sea, no de la manera que uno lo entiende como fue en la Biblia, ¿no? Como lo hacía Daniel o con otros. Hasta habían ayunos vegetarianos, ayunos de redes sociales. Ajá, eso sí he escuchado ahorita. Sí, exacto, eso sí, había ayunos que decían que era el de Daniel, porque Daniel solo pidió en algún momento solo vegetales, creo que era. Entonces, comer solo vegetales durante cierta cantidad de días. Pero, Y he por ejemplo, escuchado, digamos, ayunos de celular. Sí, ayunos de celular, He exacto. escuchado algo así. Y bueno, Gigi Ávila ayunó más días que Jesús, ¿verdad? Llegó a Sí. 42 días, según él, ¿verdad? Entonces, ahí es donde siente uno que eso se tergiversó y se perdió, ¿verdad? El verdadero propósito del ayuno, que era más santificación. Yo creo que es en Mateo 7, donde Jesús dice que no hagamos como los fariseos que ponen cara de triste de que están ayunando para dar lástima, ¿verdad? O sea, desde ahí lo vemos que viene eso así. Uh-huh. Ok.
Es interesante, digamos, que por lo menos el ayuno sí estaba, por lo menos dentro de una de las prácticas en la iglesia. Lo que es interesante, digamos, es ver digamos que bíblicamente el ayuno sí está presente. Y incluso nuestro Dios pide, digamos, ayuno y oración. Dentro dentro de la adoración a Dios, algo que está permitido dentro de la adoración a Dios, es esta disciplina, la disciplina del ayuno. Ahora, entiendo que posiblemente en las iglesias anteriores, como Mauricio lo acaba de poner muy bien, habría una mala enseñanza del ayuno, especialmente en ese sentido, de tratar de torcer, ¿verdad?, el brazo a Dios realizando este ayuno. Entonces, digamos, yo quiero matricular no sé, o quiero conseguir este trabajo, entonces hago el ayuno y entonces ya voy a esperar lo que yo estoy pidiendo. Es que, Como si... pastor, perdón, la palabra que andaba buscando ya se me vino. Era un acto como de penitencia, como de penitencia. para poner a Dios a que tuviera lástima de Ujú, nosotros y entonces Él pues nos bendijera de una u otra manera o nos concediera lo que le estábamos pidiendo, pero era una manera como poner a tu cuerpo a sufrir, como hacen ujú, aquí los católicos con la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Que es caminar de San José a Cartago, una romería, o lo vemos en Guadalupe, en México, ¿no? Que es ese ujú. sacrificio, penitencia, porque Dios ve nuestro dolor como un acto de humillación o de alabanza. Interesante. Realmente, mis hermanos, el ayuno, ya obviamente tendríamos como que sacar el tiempo para hablar del ayuno. Lo que sí podemos concluir es que sí, el ayuno sí es bíblico. Dentro de los pasajes que vienen ahí, hay uno que se llama Joel. Hay uno de los pasajes que es Joel 2:23, que dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Es claro que sí, la escritura nos habla a nosotros del ayuno, el hecho. Ahora, está más asociado a una disciplina que está a la par de la oración. En eso también tiene razón, en el hecho de que el ayuno está acompañando la oración. Pero ¿a qué más está referido la oración, el ayuno en este sentido? Para dar tal vez una definición a este asunto del ayuno, el ayuno está relacionado a nuestra disciplina de santidad y el ayuno le establece a usted una disciplina en la cual se asemeja a tu lucha espiritual. Voy a poner un ejemplo. Si yo me voy a privar de comer, digamos que de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde o 5 de la tarde, cualquier hora que establezca mi ayuno. En ese periodo del ayuno, mi cuerpo naturalmente me va a pedir comida o me va a pedir que coma. De ahí en adelante yo voy a entrar en una batalla entre comer o no comer. Esa lucha física de mi cuerpo, esa lucha cuando el estómago esté ahí, ¿verdad? Haciendo y pidiéndole a usted comida, es el momento en el cual uno debería entender que así como me estoy privando, así como me estoy privando de no comer, yo debo tener la disciplina de privarme
de no cometer pecados delante de nuestro Dios y de evitar caer en tentación o evitar caer en tal pecado. Ese es el sentido del ayuno, de darle a cada uno de nosotros los elementos de disciplina para comprender cómo debemos caminar en santidad y que Dios nos ayude. Claro, cuando uno siente hambre, sería el buen momento propicio para llegar y orar y decirle, Padre, dame fortaleza para seguir en el ayuno. Pero así como yo estoy sintiendo la presión de mi propio cuerpo, así me llegan a mí las tentaciones del mundo. Dame la fortaleza para yo poder resistir tentaciones. Eso es lo que está haciendo el ayuno. Y obviamente está ligado al hecho natural físico de la comida porque sentís el deseo fuerte de comer y las ganas de comer. Tu cuerpo lo está pidiendo naturalmente y nos privamos de eso. Ahora, es interesante que los teólogos de Westminster mencionaran, ¿verdad?, que parte de una de las formas en que adoramos a Dios es en el asunto de establecer ayunos. No encuentro, digamos, orden, una ordenanza de que los ayunos tienen que hacerse. Sí encuentro orden en el hecho de orar, porque dice orad sin cesar. Eso sí se ve, es una ordenanza de nuestro Dios, ¿verdad? Hay una orden. El escuchar la palabra del Señor, no hay duda de que también Dios nos ha mandado a escuchar su palabra predicada. Y los sacramentos sabemos que sí, o sea, Dios nos está pidiendo a nosotros, es un alimento espiritual y además al mismo tiempo es una orden de nuestro Dios. Dios mismo instituyó el sacramento. Entonces, es claro que estamos llamados a la obediencia a ello. Aquí tenemos este aspecto del ayuno mencionado acá. No que no esté por fuera de la escritura, porque sí se ve presente. Se ve más asociado a una disciplina, ¿verdad? Una muy buena disciplina asociada a la oración. Pero sí, no lo encuentro como, habría que seguir haciendo más estudios sobre el ayuno. Pero si a algunos le entró una duda de por qué dentro del segundo mandamiento se nos iba a pedir a nosotros hacer ayunos religiosos, ¿verdad? Porque dice ahí, y los ayunos religiosos, es un tema también para hablar. Eso es lo que he visto en la escritura, tiene más asociado, Joel lo asocia a la parte de la santidad, de llorar, de reconocer el pecado. Entonces, no sé si habría algún comentario más. Si no hay más preguntas, podríamos seguir, pero me llama mucho la atención el hecho de que mencionara, ¿verdad?, el ayuno dentro de este mandamiento, ¿verdad? Y porque dice el mantenimiento del mismo y la administración y mantener el ayuno religioso es lo que nos está diciendo. Muy bien. Vamos a seguir. No sé si hay más preguntas. No sé si hay preguntas acá. Bien. Ya estamos llegando casi al final. Quisiera nada más hablar de este último, jurar por el nombre de Dios y los votos hechos a Él. En la escritura, una de las formas de adorar a Dios, y esto sí está presente y muchos salmos lo dicen, cumpla sus votos, cumpla el juramento. Yo lo he mencionado en el culto. ¿Dónde están los votos y el juramento en nuestro orden de culto, mis hermanos? ¿En dónde está? Porque sí lo tenemos. Por lo menos puedo mencionar 3 ocasiones donde hay votos y juramento. Cuando repetimos la primera de Juan 1:9. Ok, excelente. Ese es uno.
Es una confesión junta. En el credo, Excelente, doña Ana. El credo apostólico es una confesión pública. Usted está haciendo votos y juramentos delante de Dios. Eso es una forma en que Dios le agrada que le adoremos. Hay dos, no hay una más, donde hacemos votos y confesiones, por lo menos en la iglesia. En el momento de oración. Específicamente, Cuando se lee el salmo para el principio del culto. no lo hacemos todos los domingos. No lo La Santa hacemos. Cena. La Santa Cena. No, porque no hay votos en conjunto en la Santa Cena, pero sería el otro sacramento. ¿Cuál es Cuando el otro oramos unos por sacramento? otros. Ajá. No, el el otro bautismo. sacramento es correcto. En el bautismo, cada uno de nosotros nos presentamos delante de Dios y se acuerdan que el anciano o el pastor le hace preguntas y le dice, ¿crees que Dios es el que es el único Dios, que Jesucristo es nuestro único Salvador? ¿Confiesas? Estamos haciendo nuestros votos delante de nuestro Dios y juramentos. Creo que es parte de la adoración a Dios el hecho de que nosotros cumplamos nuestros votos y juramentos. Y Dios en la adoración, en los salmos, llega y dice, cumplid vuestros votos. Entonces Dios nos manda a tener presente los votos y tenerlo presente. Voy a nada más a leer qué es lo que nos falta de esta noche, como también dice la desaprobación, el detestar y oponerse a toda adoración falsa. Y según el llamado y el puesto de cada uno, eliminarla, así como todos los monumentos de idolatría. Entonces nos está llamando a nosotros que, de ser el caso, quitar los ídolos y la desaprobación de cualquier adoración falsa. Quería terminar con esto. No nos indica nada más. La escritura no nos da, imagínense que incluso nos mencionó el ayuno y estoy, ¿verdad?, donde no lo encuentro muy específicamente, donde estemos llamados a estar realizando ayunos. Pero, pero no tenemos más, mis hermanos. Si hablamos del mandamiento de cómo adorar a nuestro Dios, y la adoración está, ustedes lo pueden ver en nuestro orden de culto que nosotros tenemos: lectura de la Biblia, oración, predicación de la palabra, confesión de pecados, votos y juramentos, oraciones congregacional. Eso es todo. Mis hermanos, no tenemos nada más. No hay algo más que Dios nos haya permitido a realizar para adorar a nuestro Dios. Voy a hablar un poquito del contexto de las iglesias evangélicas. No hay más. Dios no nos ha permitido a nosotros crear un show. No nos ha dado a nosotros. La tentación del liderazgo es atraer a personas. Entonces ven a la congregación más que todo como un cliente, y por eso tenemos que hacer algo nuevo. Por eso entonces, en vez de predicar, contamos chistes. Por eso, en vez de adorar a nuestro Dios, creamos un concierto. Ven, mis hermanos, y ya no estamos adorando a Dios como Dios lo ha pedido que debemos adorarlo. Lo único que Dios nos ha permitido aquí y que debemos realizar, lo que debemos hacer, fíjese, están aquí puestos en la mano. Nos ha pedido orar. Nos ha pedido escuchar su palabra predicada.
Tercero, bueno, disciplina y todo lo que tiene que ver con la institucionalidad de la iglesia, los ministros. Cuarto, sacramentos. Ayuno, que ahí está también, y lo podemos ver en algunos aspectos. Y votos y juramentos. Y no hay nada más. Después de ahí, no tenemos nada más. No tenemos permiso para realizar algo más. Usted puede analizar nuestro propio culto y usted puede ver los mismos elementos que están ahí presentes. En nuestro culto hay sacramentos, Santa Cena, oraciones, palabra predicada, oración congregacional, votos y juramentos, y no tenemos más. No tenemos más porque nuestro Dios no nos ha dado a realizarle más. Dios solamente estos elementos nos ha dado y estos son los elementos que Dios quiere que le adoremos y con estos elementos nos presentamos delante de Dios. No tenemos más. Y no me veo obligado o el liderazgo se vea obligado a inventar hacer algo más. ¿Para qué? Para entretener. Lamentablemente no venimos al culto a ser entretenidos. Venimos al culto a adorar a nuestro Dios. Fíjense, mis hermanos, que nos tiramos, ¿verdad?, al lado de la adoración y hay muchas cosas que aprender en esta parte. ¿Algún comentario, mis hermanos? Ya hice mi comentario final al que iba a llegar, donde no hay más adoración más de la que estamos viendo. Y no hay otra, solo esto tenemos. Y no estamos obligados a inventar, más bien inventar a partir de aquí ya sería agregarle algo más a la adoración que Dios nos ha dado. Y sí, es triste ponerme yo a realizar algo que Dios no nos ha mandado. Eso es como que yo venga en el culto y me ponga a hacer, no sé, yo creo que algunos lo han visto, pero si me pongo a hacer un arca y la pongo allá atrás, o me pongo a tratar de hacer el tabernáculo, no sé. Ahora en la iglesia que tenemos un campito verde, yo me puedo poner a inventar y digo, bueno, vamos a poner una tienda y vamos a poner el tabernáculo. Mis hermanos, está fuera de la adoración que Dios nos ha permitido. Y esto nos ayuda a nosotros para tener bien regulado la manera en que Dios nos ha pedido adorarle. Y yo creo que esto se nos puede servir incluso a todos nosotros sobre hablar con otros hermanos que tienen otras formas de adoración. Uno le puede decir, mi hermano, el segundo mandamiento no nos da más, o sea, solo nos da lo que Dios nos ha puesto a nosotros para adorarle, no nos da otras cosas. Bien. Si no hay comentario, mis hermanos, vamos a terminar en oración. Voy a orar. Padre eterno, te damos gracias. Al ser expuestos a tu ley, nos es difícil, Padre Santo, incluso ya orar sin por lo menos llegar y pensar que estaremos haciéndolo bien. La verdad, Padre Santo, queremos adorarte y darte a ti toda la honra y la gloria. Y reconocemos, oh Padre Santo, que es más, hasta en nuestras propias oraciones hemos cometido pecado. Gracias por Cristo. Gracias por Cristo porque Cristo intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros aún sin nosotros saber lo que realmente necesitamos. Tenemos a Cristo, nuestro intercesor, tan brillante, tan excelente, que a pesar de nuestra debilidad y pecado, tú sabes nuestras necesidades. Gracias, Padre, por este estudio, porque nos muestra a nosotros y nos sigues mostrando cómo amarte y cómo tú quieres que te adoremos con oraciones
siguiendo el Padre Nuestro, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, con corazones dispuestos a estar en los sacramentos, en las invitaciones especiales que tú haces. Y en una adoración, oh Padre Santo, que esté referida a la Escritura, en espíritu y en verdad. Pedimos por todos los hermanos que tú los cuides, oh Dios, y que los sigas guiando a cada uno de nosotros, oh Dios, en tu palabra. Reconocemos nuestro pecado, pero gracias a Cristo, nuestro Salvador, hay esperanza para todos nosotros. Anime nuestros corazones, oh Padre, para amarte más, para adorarte como tú quieres que te adoremos. En nombre de Jesús. Amén.